Pam, 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 pam. Ya, bienvenidos, bienvenidas. No sé si es de día, de noche para vosotros o para vosotras, pero da un poco igual. A este señor que tengo delante, quien lo esté viendo en YouTube, ya sabrá quién es. Quien no, os lo presento. Bueno, también lo sabéis porque habréis visto el título. Soy bastante idiota. ¿Qué se le va a hacer? Vicent, ¿qué tal? Llevo intentando traer a Vicent aquí. ¿Cuántos años nos conocemos, Vicent? O sea, no lo sé, pero bastantes. O sea, Sí, yo sí. creo que desde antes de que empezásemos Streamloots, y eso es 2018, o sea que yo creo que... O sea, yo creo que te conozco del e-commerce primero que Claro, tuviste por eso, yo creo de que cosas hará... personalizadas. Sí, sí. Yo creo de 5 años por ahí, sí, sí. Ahí empezamos o sea, yo tenía Muere Vacío, tú empezabas a vender cosas Ujú. personalizadas y ahí empezamos a hablar. Sí, sí, Pues yo ya creo son que sí. años, ¿eh? También hemos entrenado juntos, nos hemos ido de almuerzo en Valencia cuando yo estuve en Lanzadera. Un abrazo a la gente de Lanzadera, que luego dicen que no es de cariño, pues un abrazo a la gente de Lanzadera. Y cuando estuve en Valencia, Vicent me adoptó como hijo predilecto para entrenar los sábados y los domingos por la Calderona, ¿se llama? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pues por ahí Ujú. entrenamos. Bueno, Vicente, yo ya me callo. ¿Quién eres, tío? Explícales a la audiencia qué haces aquí. Además de Bueno, hablar de zapatillas, de hablar de YouTube y de cosas que hemos hablado fuera de micro sin grabar, pero ya podemos empezar. bueno, además de todo eso, o sea, a nivel profesional, bueno, en general, o sea, soy Vicente, tengo 27 años y yo creo que desde hace 5 o 6 años, aprox, desde que prácticamente conozco a Pepe, pues empecé a montar proyectos. Bueno, yo me dejé la universidad pasando a tercero de carrera porque ya quería, o sea, quería montar cosas. El objetivo era tener un año sabático de universitario para intentarlo. Lo que pasa que luego nunca he vuelto a la, a la universidad. Entonces, algo salió bien. Y entonces, bueno, dentro de todos estos proyectos que, como decíamos, eh, he montado muchos, la mayoría no han funcionado. O sea, luego estuve con la tienda online, fui a coordinar una agencia de marketing en Alicante. Bueno, he dado ahí unos cuantos saltos, finalmente hasta que conocí a mis socios actuales y montamos Streamloots, que es como un poco lo más, entre comillas, exitoso, si se puede decir eso, sobre todo respecto a lo mío, a lo que yo había hecho anteriormente, no respecto a los demás. El Y en éxito ajeno 2018... aquí no vale, ya sabes tú. El ¿El éxito qué? ajeno es muy relativo. Que el éxito ajeno es muy Claro, relativo. claro, O sea, aquí por cada eso, uno es que se decir, ponga su éxito, lo que sea. lo- ni siquiera a lo mejor, o sea, sí que me siento muy orgulloso y seguramente de lo que más orgulloso me siento, pero también de lo otro y de lo que no ha funcionado, pero a nivel, si pongo yo mi definición de éxito, pues seguramente sí que sea lo más exitoso. Empezamos Streamloots en 2018, el 6 de enero, de hecho, y bueno, y hasta ahora que continúa, han habido muchas subidas y bajadas, como vamos a contar hoy aquí, pero muy contento. Creo que estoy ahora en un momento vital. Aquí se pueden decir tacos, así que estoy de la Lo que hostia. quieres. O sea, ahora me encuentro muy, muy bien, gracias a muchas otras cosas y gracias a haber aprendido mucho también. Y bueno, y haber tenido varias heridas por ahí, o sea que, Que que van sí, sí, sí. cerrando, van cerrando. Ahora entramos en detalle. Ujú. ¿Para qué hemos traído a Vicente aquí? Pues a mí personalmente, cuando yo empecé a montar negocios y me empecé a interesar un poquito más, debido a los libros, vídeos de YouTube, etcétera, que todos nos valen como influencia o nos dan ese puntito aspiracional, siempre veía Silicon Valley como algo donde es mi futuro, donde quiero estar, no sé qué. Pues Vicent es de las primeras personas que yo conocí que se fue allí y yo claro, le escribí a WhatsApp diciendo, sé que no estás durmiendo, pero por favor hazte un puto videoblog y explícame qué hay allí, porque no sé si algún día lo voy a vivir. Y yo decía, tío, dice, creo que vamos a grabar en la oficina para que veáis lo que hay dentro. Y digo, que no, que la oficina bien, pero que me enseñes todo lo que hay alrededor. Entonces, vamos a hablar de la evolución de Streamlabs, en plan, Ujú. desde cómo empieza la idea, cómo se desarrolla, cómo crece, cómo está invertido por fondos estadounidenses que apuestan mucho por vosotros, cómo vais a Silicon Valley, cómo hay inversores que a nivel, bueno, Business Angel, un Business Angel tan fuerte, a lo mejor no sé si es Business Angel, pero bueno, gente muy importante a nivel del sector que todos conocemos y que nos expliques un poco la evolución y también el punto que hay ahora, ¿no? Que lo hablábamos antes, que esto es podio o enfermería, pues en este caso no es enfermería, pero no ha sido el podio. Entonces también es muy importante que expliquemos eso, porque estamos muy cansados de ver negocios que salen de puta madre,
que todo el mundo se hace millonario, oye, también hay otro tipo de salidas y que pueden ser igual de buenas, ¿no? Y que al final Ujú. el éxito y la comparación es hasta lo que cada uno se quiera comparar y disfrutar. Y me gusta mucho que has dicho que estás de puta madre, así que pese a que has empezado diciendo tacos tú, ya me he calentado yo. Menos mal que mi madre esto no lo escucha. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es Streamlabs. Años, Ujú. empieza en 2018, esa ya era resuelto. Equipo, que fuisteis si quieres en la época en la que ibais hasta arriba y qué Sí. equipo tenéis ahora. Sí, o sea, vamos a hacer, bueno, prácticamente 5 años ahora en enero, o sea, estamos prácticamente ahí en 5 años. Yo creo que en el punto más álgido llegamos a ser unas 50 personas, prácticamente todos, sí, yo creo que aproximadamente 50. Igual son 48 o 52, pero vamos, más o menos. Ahora somos unos poquitos menos, ahora somos 7, 8, dependiendo. O sea, y sí, eso a nivel A nivel de de, equipo. de Tu personas. cargo fue CMO, si no me Sí, o equivoco. sea, yo fui uno de los 4 fundadores que lo hicimos, y desde el principio me quedé con el área de marketing y ahora mismo también, claro. Ujú. Claro, a mí me mola mucho porque Vicent, desde el inicio siempre has compartido en directo la frase Billing Public. Yo creo que cuando tú compartías cosas, eso no existía ese término, ahora es todo el mundo utiliza ese término. Me hace mucha gracia, pero tú siempre has comentado temas de métricas y tú y yo hemos hablado muchas veces ya por lo bajini, ¿no? Por WhatsApp, en plan, tío, estoy friqueando con esto, me estoy viendo las carátulas de YouTube, es muy divertido porque está guay saber que hay gente que Ujú. está tan gilipollas como yo. Entonces, Vincent es uno de esos, pero además lo hace en Twitter y lo Ujú. comunica. Para que la gente ponga en contexto, ¿qué países abarca Streamlabs? ¿Dónde estáis? Bueno, a nivel, a ser una herramienta muy global, entiendo que no habrá fin. No, claro, o sea, me refiero, es que, o sea, ni lo sé. Creo que la última vez que lo miramos estábamos en más de 30, 40 países, pero me refiero, no. Realmente con presencia que nosotros pusiéramos y ponemos esfuerzos, España principalmente durante los primeros años, pero enseguida ya nos movimos a Estados Unidos. Claro, me refiero, digo Estados Unidos como área geográfica, pero es más al mercado inglés, anglosajón, Hmm. ¿no? Que también pues lleva UK, lleva Australia, lleva Canadá, lleva otro tipo de países. En nuestro caso, por ejemplo, incluso más en el streaming, muchas veces se habla más de idioma y no tanto de país, porque no hay ninguna restricción en ese sentido. Entonces nosotros siempre hablábamos de español e inglés. Vale, Ujú. perfecto. Bueno, no sé si, o sea, todo el mundo entiendo, lo hemos dicho que es Streamlabs, pero por si acaso, si tienes que hacer el pitch típico, ¿qué hace Streamlabs? ¿O cómo ayuda al creador o creadora? Streamlabs bueno, nació como una herramienta únicamente para ayudar a monetizar a streamers, que son estos creadores que hacen directos. Ahora mismo somos bastante más amplios porque tenemos varias herramientas a las que ayudamos y lo puedo utilizar más tipos de contenidos, pero principalmente te diría que el 90-95% siguen siendo streamers. Y lo que nosotros somos es una plataforma para ayudarles a que hagan un negocio rentable y sostenible. Y esto para nosotros era muy, muy importante desde el principio. Es decir, no solo que ganes dinero, es decir, que sea rentable, sino que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y sostenible también en la parte mental, sostenible también en la parte emocional, en muchas de estas cosas, ¿no? Y Claro. luego ahí pues tenemos varias herramientas, pero principalmente o con la que nacimos o la más popular es un sistema de cartas y cofres que al final yo creo que, por explicar también que creo que es una de las cosas que está guay de dónde venimos, o de cómo surgió esta idea, nosotros, cuando nosotros montamos esto, prácticamente los streamers que más dinero ganaban, o sea, los streamers, la fuente de ingresos mayoritaria de los streamers eran donaciones, eran únicamente donaciones sin nada a cambio. Entonces lo que nosotros le Ujú. pusimos fue una cosa a cambio, que fue estas cartas y cofres a esa donación por varios motivos para que el espectador, que ya se sentía recompensado únicamente por donar, pues tuviese algo más, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos o de las que el creador pone, porque es totalmente personalizable, suelen ser cosas como te saludo o simplemente un espacio pequeñito en la pantalla para que tú te veas ahí. O sea, me refiero, son como intangibles, pero que para el espectador tiene, tiene mucho valor. eh, y entonces, o sea, yo creo que esto
no sé de dónde venía ahora. De cómo nace. O sea, metéis Eso las es, cartas, metéis los cofres. O sea, eso es, metemos las cartas, metemos los cofres. Ah, y también para que tengan también protección en cuanto a los pagos. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasaba? Cada vez pasa menos, pero sigue pasando que había mucha gente que donaba dinero y entonces cuando tú haces una donación normalmente por PayPal o este tipo de plataformas, tú luego puedes quitar, o sea, puedes como elevar la disputa y entonces como es una ujú. donación, normalmente siempre ganas tú. Entonces, ¿qué pasa? Que te donó 300 euros, lo elevo a disputa, la gano, a mí me devuelven los 300 euros, pero tú como creador encima tienes que pagar esa disputa. Es decir, Sí, incluso la comisión, que pierdes posiblemente. no solo que pierdes el dinero, o sea, que tal, sino que además te ha costado como 30 euros, porque las disputas es como si dijéramos ese coste del juicio que llaman Ujú. disputa, ¿no? Que es en el que se decide quién tiene razón de los dos. Y entonces, como no había un producto detrás, no había nada detrás, pues tampoco se podían defender, ¿no? Y entonces, pues tratamos de solucionar todo esto. Qué bueno. Bueno, eso de las disputas también pasa con los fraudes de Shopify, que cada vez pasa menos, pero esas Ujú. disputas en un fraude de Shopify es algo Claro, caro primero y es eso es es. un lío para ambas partes. Vale, Ujú. ¿cuántas rondas habéis levantado? Luego entramos en facturación. O si me quieres decir facturación a lo largo de los años y luego cómo Te puedo utilizáis decir el esa total y información. lo he tenido que mirar porque no me la sé, o sea, nunca la había calculado así totalmente. Yo creo que estaremos en torno a los 15 millones de facturación en dólares total, aproximadamente, Ujú. Me refiero, no tengo los números ahora mismo exactos en mi cabeza. Y en cuanto a Transaccionado, nivel, ¿no? Entiendo, es dinero que ha pasado, es transaccionado, es dinero que ha claro, o pasado sea, por es decir, vosotros y esto es luego se GMV deriva al puro, es creador. facturación, o sea, me refiero, no es Vale. lo que nosotros hemos ganado, sino es lo que el dinero que hemos movido gracias a la plataforma. Nosotros de ahí comisionamos aproximadamente entre un 10 y un 20%, porque como os digo, ahora tenemos varias herramientas, cada una tiene un tal, Ujú. tenemos diferentes niveles en la plataforma a nivel de creador y cada uno tiene un porcentaje, pero vamos, todos los meses estamos en torno entre el 10 y el 20, siempre solemos estar más del 14, 15, 16 y siempre hemos sabido cómo aumentarlo si queríamos, ¿no? Pero siempre, incluso al principio, cuando empezamos en por ejemplo, con la parte de comisiones, probamos, es decir, llegamos hasta el 30, hasta el 40, y cuando nos dijeron, vale, os estáis pasando, dijimos, vale, ya sabemos dónde está nuestro techo, vamos a Hay que ir poner algo en lo bajando. que nos sintamos cómodos. Vale, facturación más o menos unos 15, 16 he dicho. Vale, si nos vamos a levantar rondas, ¿cuántas rondas habéis Levantar levantado? rondas. O sea, lo hago más o menos secuencial. Levantamos como si dijéramos una presi de 500.000 con B-Booster, lo que es ahora Draper, B1 y algunos Business Angels y algún fondo más pequeñito. Cuando entrasteis con Bueno, Draper, ¿fuisteis y los la primeros españoles aceleradora. en entrar en Draper o no? Sí, sí. No, no, los Sí, ¿no? segundos. No, Bueno, no. o sea, perdón. B-Booster es una aceleradora de Valencia, lo que pasa que el nombre es Draper B1, ¿vale? Porque está Vale, asociada a Draper universidad. Networks. En Ujú. Draper Networks está, bueno, no sé en Draper Networks, pero vamos, BusBC es la aceleradora de Silicon Valley a la que nosotros entramos y éramos los segundos. No Qué éramos bueno. los primeros. Pero a los primeros no les había ido muy bien y entonces no voy a decir quiénes son, pero vamos. Sea, Vale. Yo no sé pero quién son, o sea, yo me lo guardo. teníamos algo ahí de reputación de españoles que cambiar, de Vale, hecho. vale. Está bien, está bien. Eh, Vale, y bueno, entonces eso, levantáis medio millón medio millón, en la primera. pre-seed, 1 millón seed ya liderado por Samaipata. Esto fue, si no recuerdo mal, el medio millón fue durante 2018, febrero de 2019 el millón, que básicamente fue como 1,5 millones de seed. Lo que pasa que como fueron dos momentos diferentes, siempre lo hemos contado a partir de ahí. Y luego en 2020, en agosto de 2020, levantamos un torno a unos 4 millones de euros, 5 millones de dólares o algo así en ese momento, ahora sería diferente también, Ujú. con Bessemer, que es uno de los venture capital principales de Silicon Valley, y junto a Bessemer entraron, por ejemplo, que lo hablábamos antes, Business Angels como Li Jin, que siempre ha sido como la número uno en tema de Creator Economy, el CEO de Shopify, Tobias Lütke, el CEO de Yelp, el CEO de Indiegogo y varios gente así relevante. Cómo llegas a esa gente? A través de Bessemer. O sea, al final Bessemer, bueno, el partner que ha invertido con nosotros, que es Jeremy, y que ha estado siempre en el board y que lo sigue estando, él era board member o es board member, no lo sé bien exacto,
en tanto en Shopify como en Pinterest, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, al final tienen una network de contactos y han invertido en Twitch y han invertido en un montón de compañías súper relevantes. Entonces, toda esa gente la tiene. Y entonces a nosotros, no sé si nos preguntó o nos dijo, oye, creo que esto puede tener sentido por el tipo de mercado y nos hizo la intro y fue bastante sencillo, la verdad. Qué guay. Eso siempre hago la misma coña con mis amigos y con gente del sector, que cuando tú mandas un WhatsApp a tus colegas para que inviertan 5.000 euros, habrá gente que esté mandando el WhatsApp a los mismos amigos para invertir 5 millones. Entonces, que aquí las métricas al final depende mucho de tu entorno también y a Sí, la que no, gente puedes impactar. totalmente. Y además es que es muy sencillo porque para ellos la cantidad que nos invirtieron es prácticamente irrelevante. Entiendo que sería como para nosotros, no sé, 10, 50, 100 euros. Lo que pasa es que a su escala pues tiene un poco más de ceros y lo hacen, vamos, sin problema. De hecho, yo recuerdo que, por ejemplo, con Toby, el CEO de Shopify, nos dijo, bueno, tuvo las reuniones con Alberto, o sea, todo esto lo lleva siempre Alberto, pero lo que nos contaba y lo que he podido leer de sus emails y tal que me ha ido enseñando era como, sí, no hay ningún problema, me gusta el proyecto, bla, 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 que sepáis que tenéis 1 hora conmigo al mes, pero no más, o sea, no tengo más tiempo, ¿sabes? Y cosas así. Y entonces esa la podéis utilizar cuando queráis y como queráis, pero este es como mi tiempo limitado para este tipo de cosas. Claro, a ver, tiene Ujú. sentido. Hay muchos inversores que entrarán solo por el objetivo de apoyar el proyecto, pero oye, que una persona de este calado te ponga 1 hora, Ujú. si en esa hora le saca rentabilidad y te cruza 4 mails con alguien que tiene que cruzar, Sí, es sí, perfecto. totalmente. Ujú. Vale, 2020 levantáis esos 4 millones de euros, 5 millones de dólares. Ujú. A partir de ahí entiendo que levantáis eso con qué objetivo. O sea, ya teníais métrica, ya estáis facturando. ¿Cuál era el objetivo de Streamlabs en ese momento? El objetivo era seguir creciendo mucho más de lo que lo habíamos hecho todavía. O sea, seguíamos siendo, entre comillas, irrelevantes en número en el mercado, pero ya estábamos haciendo muy buenas métricas a nivel facturación. Nosotros siempre que nos hemos mirado con Twitch y tal, pues igual nuestros usuarios se gastaban 3, 4x lo que se podía gastar un usuario en Twitch. Nosotros lo miramos más con lo que ganan los streamers, ¿no? Es decir, un streamer nuestro ganaba 3, 4 veces más lo que ganaba por Twitch, que al ser una cosa que podías comprar más de uno, no tanto como la suscripción, que solo compras una y ya no puedes suscribirte, o sea, puedes regalar, pero ya es diferente, no te lo estás, ahí cambia un poco la mentalidad. Y también porque ellos comisionan muy alto, se lleva el 50% mínimo, más luego te hacen el cambio de dólares a euros y al final acabas llevándote un 35% neto de lo que te están pagando los usuarios, ¿no? Y nosotros estamos hablando de que para el creador es entre el 80 y el 90% de lo que mueven, o sea, que facturan a través de Streamlabs. Claro. Y esto, Vicent, para que la gente no lo entienda, vosotros os podéis implementar en cualquier plataforma, un Twitch, un canal de YouTube o incluso plataformas secundarias de streaming como las que todos utilizamos o la que nosotros estamos utilizando para este programa, por ejemplo. Y es como una especie de widget, es como una especie de app que Sí, se sí. instala y que permite al creador hacer lo que quiera con la forma de monetización que comentabas, ¿no? Eso es, realmente nosotros tenemos como la plataforma que ellos, por ejemplo, ofrecen directamente, que sería como una especie de mini tienda online, ¿no? Llamarlo de alguna manera que todo el mundo lo pueda entender. Y luego lo que en nuestro producto tiene especial es que cuando tú compras o cuando tú canjeas algo, ¿no? En este caso nuestro producto sale por pantalla. Por eso normalmente siempre lo hicimos enfocado al streaming, ¿no? Y entonces lo que realmente sale es la captura de una URL que nosotros te damos. Es decir, en cualquier software que tú puedas poner una URL como si la quisieses grabar con el móvil, pues Claro. lo tendrías también, ¿no? En este caso, los software más utilizados en el mundo del streaming, pues si son OBS y derivados, pues ahí es muy fácil hacerlo. Entonces, otra de las cosas buenas es que siempre va por debajo de la emisión, no tienes que hacer nada por encima de Twitch, YouTube, Facebook o todas las que hay y han habido. Y entonces no dependes de ellos, que era un poco esa parte no la queríamos tampoco. Qué guay. Vale, vamos a la parte de crecimiento. Levantéis Ujú, esos 4 o 5 millones. Entiendo que habrá parte de tecnología, habrá parte de equipo y habrá ujú. una parte de daros a conocer entre creadores, ¿no? Sí. ¿Cómo empezáis a captar ambas partes? O sea, ¿cómo captáis primero equipo? ¿Cómo captáis creadores o esa gente que son vuestros clientes realmente, aunque luego Ujú. ellos utilicen vuestra plataforma para atraer clientes, por así decirlo?
Eso es, realmente nosotros somos un marketplace. O sea, es decir, por un lado tenemos creadores y por el otro lado tenemos los visitantes o espectadores de estos creadores. Lo bueno que tenemos nosotros, en nuestro caso en particular, es que son los propios creadores los que venden el producto de forma directa. Es decir, nosotros lo hemos intentado alguna vez y no ha tenido ningún sentido, es hacer como intentar atraer esos espectadores a nuestra plataforma a que compren. ¿Por qué? Porque tienes que estar en tiempo real, porque tienes que conocer a ese creador, porque de ahí a que tú le des dinero a un creador, pues necesitas haberlo visto, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene Una mucho sentido. métrica, Entonces, Vicente, que sí. te corto porque seguro que tú tienes esa métrica. A mí me parece muy curioso cuando lo digo, Ujú, cuando voy a universidades y tal, de la masa que puedes seguir a alguien. ujú. ¿Cuánta gente de esa masa, imagínate, 100.000 suscriptores, cuántos de estos suscriptores, qué porcentaje más o menos está dispuesto a donar, pagar o apoyar a este creador? Que a lo mejor tú tienes esa métrica y para la parte de creadores y creadoras que nos escuche seguro Sí. que es interesante. Nosotros lo sacamos una vez, bueno, lo hemos sacado varias veces, ¿no? Pero la última que yo recuerde, de los seguidores, bueno, de los gente que visitaba la página en Streamlabs, es decir, y aquí hay un filtro muy grande, es decir, Sí, sí. era el 4%, Vale. ¿vale? Pero claro, es el 4% de la gente que ha llegado a Streamlabs, que hay mucha más gente que le está viendo pero que no llega a Streamlabs, entonces seguramente sea un 1% o menos. Claro, de la masa global. Sí, sí. Eso Muy es. curioso Ujú. porque hay mucha gente que, o sea, típica, a ti te habrán dicho, me quiero abrir un canal de YouTube o hacerme un canal de Twitch. Digo, tú sabes, o sea, es un trabajazo, o sea, Sí, sí. sin desmerecer a alguien que se dedique a este tipo de medios de comunicación, a mí me parece ridículo y siempre hago el mismo llamamiento. Si tú crees que eso es ridículo, ponte a hacerlo y verás cómo te das una grata sorpresa porque es muy complicado. Y aquí tienes a dos personas que lo intentan todos los días, ¿vale? O sea, no es algo... Yo subo un videoblog todas las semanas a YouTube desde hace 5 años. Y Vincent ha probado de todo. O sea, y Sí, sí, seguiremos sí. probando, nadie se Ujú. preocupe, pero es muy complicado. Vale, captáis tecnología, captáis Claro, es creadores y decir, creadoras. nosotros, para crecer, o sea, queremos, nos focalizamos en en el creador y lo hemos hecho de muchas maneras. Cosas que creo que pueden ser relevantes, ¿no? Es decir, hemos hecho desde campañas con los propios influencers, por así decirlo, es decir, al final, campañas de pago, es decir, pagamos a streamers para que usen nuestro producto, ¿vale? Esto tenía mucho sentido para nosotros porque nuestro producto tiene una peculiaridad, que es la viralidad. Y es una viralidad muy diferente y la voy a explicar aquí que todo el mundo lo va a entender. Cuando hasta ahora siempre se ha hablado de viralidad, siempre se ha hablado con el formato Dropbox o el formato Hotmail o bla, 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 que es, se produce viralidad cuando una persona invita a otra a usar una herramienta, ¿no? Es decir, y te dan algo a cambio. Normalmente, pues en Dropbox era pues, más espacio o más lo que sea, ¿no? En nuestro caso, no tenemos que forzarlo de esa manera, sino en nuestro caso, la viralidad ocurre mientras usan el propio producto. Es decir, cuanta más gente haya usando Streamlabs, más veces Streamlabs va a salir por la pantalla de los streamers, más posibilidades de que otros streamers vean Claro. Streamlabs, ¿vale? Esto yo lo he Entonces, vivido, o que... sea, yo lo he vivido cuando hicisteis un stream, creo que lo hiciste tú, y dijiste, os voy a enseñar exactamente cómo funciona. Y empecé, Ujú, y yo creo que compré algo y dije, hostia, cómo mola. ¿Sabes? Y además te escribí claro. luego en WhatsApp y digo, claro, esto tiene todo sentido. Yo compré una Ujú. carta, creo que la más barata o la que Sí, teníais sí, ahí. sí. No sé si estabas haciendo una donación o algo así, no sé, yo compré algo. Ujú. Y dije, esto creo que tiene una aplicación muy fuerte. Y además en el momento en el que estábamos, que era momento casi pandemia, o estábamos, nos iban a encerrar, y digo, oye, yo creo mucho en el streaming. Y luego Ujú. veremos cómo eso entiendo que pegó bastante boom en momentos de pandemia. Pero ahora entramos a eso. Sí, Sigue sí, con los creadores. Pero ese claro. Y efecto viral entonces, es claro, clave. ese efecto viral lo que nos daba era que a los 6 7 meses ya teníamos prácticamente el mismo retorno gracias a la viralidad que lo que nos había costado la campaña. ¿Por qué? Porque nosotros no contabilizábamos únicamente el revenue, y aquí ya hablo de revenue, o sea, ya hablo del dinero que nosotros nos quedábamos, no la facturación total. No solo contábamos la del creador a la que le estamos pagando, sino la del creador que estamos pagando y la de todos los creadores que ese creador ha traído, Claro, gracias a esta viralidad. Y lo está haciendo indirectamente. Lo que claro. pasa es que nosotros podíamos traquearlo, porque nosotros lo que hacíamos era cuando un usuario visita por primera vez una URL de un creador en Streamlabs, guardamos esa URL, es decir, no ha venido a la home, no ha venido a streamlabs.com, sino ha ido a streamlabs.com/ppmartin.
Entonces, Ujú. ese usuario, que luego sabremos si es creador o no, siempre va a estar asociado a que lo ha traído Pepe Martín, ¿vale? O Ujú. la página de Pepe Martín, o el canal de YouTube, o el streaming, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso lo podíamos traquear a todos los niveles. De hecho, llegábamos hasta 6 niveles. Es decir, Pepe Martín trae a Vicent, pero Vicent trae a Pedro, Pedro trae a no sé qué, pues 6 niveles, Claro, incluso ese 7, y árbol era podíamos llegar precioso, hasta el ¿no? final, claro. Claro. Vale, esta era una opción, ¿vale? Y esto lo hemos hecho y nos ha funcionado bien, bien, o sea, mejor, peor, y hemos ido intentando puliendo esto. Lo que pasa es que esto es muy intensivo en capital, ¿vale? Porque claro, o sea, son muy caros. Las campañas con influencers llevan muchísimo tiempo de gestión, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ¿Qué era es un lo paso. máximo, qué es lo máximo que habéis pagado, Vicent? O sea, que me puedes decir lo máximo y la media, para que la gente lo entienda. No, o sea, la media puede estar entre, no sé, imagino, o sea, me lo voy a inventar un poco de cabeza, pero igual la media puede estar entre 1.000, 2.000, 3.000 dólares, porque siempre lo hemos hecho con normalmente americanos, lo que hablábamos del inglés, pero también Ujú. de otros países que streameaban en inglés. Y no sé si igual lo más han sido 15 o 20.000, o sea, tampoco o sea, nunca, siempre hemos tenido el SD, lo hacemos con alguien mega tocho, Claro. nos dejamos, no sé, 200.000, 300.000, pero luego nunca hemos llegado, nunca Nunca tuvimos el pasa. valor suficiente para hacerlo. Bueno, valoro dinero. O sea, también eso te lo Bueno, en habías algún pasado. momento tuvimos ese dinero y lo Claro. planteamos, pero nunca tuvimos el valor porque pensábamos que estaba mejor invertido de otras maneras, sobre todo porque nuestro producto nunca funciona bien en creadores tier 1. Entonces, ¿para qué voy a usar nuestro dinero en contratar un creador tier 1 si luego no lo va a poder seguir usando, o el ejemplo que vamos a dar no es el correcto, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Porque nosotros ahí Interesante. vamos a monetizar y esos creadores no tienen problemas de monetización, ¿vale? Tienen Claro. problemas como si dijéramos las pymes, no las Big Four. Eh, entonces, esa es una parte. Luego, otra parte que teníamos es, por ejemplo, creamos subproductos alrededor de Streamloots para conseguir adquisición. Es decir, aquí creamos, por ejemplo, mylast.video, que era simplemente una herramienta muy pequeña que la hicimos, bueno, que se la compramos a Jacinto Fleta, pero que luego la rehicimos en un día, que era simplemente un enlace a YouTube, un acortador de YouTube, que siempre va a redirigirte al último vídeo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en streaming muchas veces es que ellos tienen paneles abajo, incluso comandos en el chat o chatbots que te van recordando pues, sus redes sociales, entre otras cosas. Y normalmente, al final, cuando tú subías un vídeo a YouTube siendo streamer, se te olvidaba los 70 sitios donde tenías que actualizar ese link. Pero en cambio con el nuestro, pues lo tenías siempre actualizado. Pues era como una Claro. mini herramienta que te ayuda un poquito a hacerte la vida más fácil. Y en cambio, si tuvías muchos enlaces de mylast.video, pues al final no estábamos dándole también ahí un componente de viralidad. Es decir, si nuestro enlace estaba en la bio de Instagram, salía en los chats, salía tal, pues al final, si tú luego ibas a mylast.video, veías que era algo de Streamloots, que además si querías la URL personalizada, tenías que registrarte en Streamloots. Bueno, pues como este hemos hecho varios, y era otra pata como si dijéramos, de adquisición. Otra pata de adquisición era que la gente usase más el producto, por lo que hablábamos antes de la viralidad. Entonces hemos hecho campañas y hemos hecho esfuerzos en que la gente lo usase más. Por ejemplo, pues ahora en Halloween, en Navidad, pues son temáticas que favorecen mucho el tema del streaming, y hacíamos pues cartas y cosas y campañas especiales para que se usase más el producto, porque cuanto más se usa, más se ve y por lo tanto más podemos llegar a crecer, ¿no? Claro. Y luego hacíamos una cosa súper interesante, que esta ya va a ser un pelín más compleja, pero creo que se va a entender muy fácil. Imaginámonos que nosotros estamos atacando todo el idioma inglés, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo en geografía porque es más fácil como dimensionarlo, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos atacando todo Estados Unidos, pero realmente con los esfuerzos de recursos que tenemos, tanto de dinero como de tiempo como de personas, no podemos atacar a todo Estados Unidos. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si montáramos una franquicia o montáramos un marketplace allí o lo que sea como muy local, pues tiraríamos a hacerlo primero quizás en un barrio, luego en una ciudad, luego en una capital más grande, luego en otras ciudades de la misma comunidad o región, ¿no? Pues, ¿cómo podíamos hacer eso nosotros en un mundo digital, ¿no? Pues lo que hacíamos era nosotros lo que sí sabíamos, y además tenemos una herramienta que desarrollamos para ella, que además la desarrolló Víctor Campuzano,
y luego ya la hemos ido perfeccionando, que era, nosotros éramos capaces de generar como un grafo de conexiones, es decir, como todas estas ciudades, diríamos que cada pueblo o cada ciudad sería un creador de contenido, ¿no? Y cómo se seguían ellos en Twitch y en otras redes sociales. Por lo tanto, lo que hacíamos era segmentar este gráfico enorme, lo segmentábamos. ¿Cómo lo segmentábamos? 3 variables principales: idioma, plataforma, es decir, por ejemplo, inglés y Twitch, y el juego al que mayoritariamente streameaban. ¿Por qué? Porque cuando tú streameas un juego normalmente, o en voy a poner un ejemplo, o sea, vas a seguir a creadores que streamen ese mismo juego y vas a ver a creadores que hagan ese mismo juego. Por lo tanto, si yo cojo a 5 creadores en un mismo juego, voy a tener mucha más capacidad de viralización rápida que si cojo a 5 creadores random en todo este grafo en todo Estados Unidos. Y entonces eso lo llegábamos a aplicar a muchas otras cosas. Lo aplicábamos a las campañas de influencers, lo aplicábamos a cuando queríamos abrir una plataforma nueva, por ejemplo, cuando fue YouTube, porque al principio no teníamos el login con Google y entonces pues usar con YouTube, aunque se podía, pero no tenía mucho sentido, pues lanzamos durante una semana con creadores relativamente grandes en España de YouTube y entonces la network que nosotros llamamos de YouTube creció muy rápidamente porque lo hicimos de esa manera, ¿no? Porque lo hacíamos segmentado. Y entonces esa como era un paso más para mejorar esa viralidad o viralización que teníamos inherente al producto, que no lo pensamos así nunca, es decir, esto siempre ha sido a posteriori de hacer el producto. Y bueno, pues esa es otra de las cosas que siempre tratábamos de ir dando pasitos, ¿no? Es decir, oye, pues estas cartas que comentaba de Navidad o Halloween, pues a lo mejor hacíamos durante un mes en específico solo de un juego en concreto para ver si conseguíamos a toda esta gente. Qué interesante. Sí que es verdad que el término viralidad se abusa de él Ujú, como, no, hay que hacer una campaña viral, pero realmente la viralidad es lo que has dicho tú, o sea, coge un nicho que pueda alimentar otro nicho y de ahí vete cogiendo, ¿no? Y esto lo ujú, podemos llevar a análisis de todo tipo, desde alguien que esté montando una marca de ropa, rollo minimalism, o alguien que está empezando a crear contenido, tu primer nicho es clave y luego ese nicho tiene que retroalimentar a los otros porque hay un montón de nexos de ujú, unión con esa posible persona que pueda consumir o tu contenido o tu ujú, producto, ¿no? Es sentido común, pero mucha gente lo ve y dice, bueno, vosotros al final atacasteis a juegos específicos o a plataformas específicas y tiene todo el sentido. Al final ujú. funciona. Yo creo, Vicent, que además de esa parte de, oye, ¿cómo hago crecer un producto a nivel de usuarios? Me interesa muchísimo que nos cuentes qué hay cuando os obligan, entre comillas, a entrar a estos fondos estadounidenses. Os vais a Silicon Valley. Ujú, La representación, para que la gente para que lo entendáis, Vicente desde una ciudad, o sea, viene de Valencia, pero un pueblecito pequeño que hace un señor de una ciudad pequeñita en Silicon Valley. ¿Cómo vives tú eso? ¿Qué aprendizajes sacas, buenos y malos? Sobre ujú, todo, ¿cuál es el proceso? ¿No? Habrá gente que nos esté escuchando que posiblemente en algún momento tenga que hacerlo. Ahora ya es un poco más global. Cuando ujú. vosotros tuvisteis la oportunidad, era algo que estaba al alcance de muy poca gente. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo lo vivisteis? Sí, o sea, pongo en situación. Nosotros la primera vez que vamos, bueno, la primera vez que voy yo, la segunda vez que van, que van mis socios a Silicon Valley, la primera fue para ir a la fase final de Y Combinator. Hasta ese momento solo habían llegado 3 startups españolas a la fase final. 2 de ellas habían pasado y nosotros no pasamos. Y entonces ahí te dan, bueno, te pagan los billetes para estar una semana en Silicon Valley para hacer la entrevista porque era una entrevista presencial. Ahora ya no es así por todo el tema del COVID y que luego ya lo han cambiado un poco. Eh, entonces, bueno, esa fue la primera semana que mientras ellos estaban en Silicon Valley, yo estaba en el Web Summit, también con el proyecto. La segunda vez fue, bueno, en esa misma semana ellos conocen a Adam Draper, que es la aceleradora Boost VC, que pertenece, bueno, Adam Draper es el hijo de Tim Draper y Tim Draper es uno de de las fortunas, de las mayores fortunas de Estados Unidos a nivel, yo creo que individual o algo así. Fue primer inversor en Tesla, en Hotmail, tiene también un montón de bitcoins y siempre ha Twitter yo sido creo como, que bueno, tiene también, sí, sí, está en todos. sí, sí, bueno, no le faltará el dinero. Entonces, bueno, ahí conocemos a Dan Draper, aplicamos a su aceleradora porque nos habían rechazado en Y Combinator y aprovechamos ese viaje que lo conocimos. No conocíamos esa aceleradora, pero nos dijo, oye, aplicar, bla, bla, bla. Aplicamos y nos cogieron. Y entonces, nosotros empezamos el 6 de enero de 2018, como decía antes, el 12 de febrero de 2018
ya íbamos a estar viviendo 3 meses en Silicon Valley, ¿vale? Porque el proceso de aceleración era, te tienes que venir aquí durante 3 meses. Claro, esos 3 meses fueron completamente alucinantes, alucinantes al igual que duros. Ojo, o sea, me refiero y ahora lo voy a contar, porque a mí me gusta contar la realidad de lo que yo he vivido, mi realidad, ojo, que puede ser diferente a los demás. Luego he vuelto y ya he vivido otra realidad diferente, porque ya tenía dinero. Y ahora vais a ver aquí la diferencia. La diferencia, claro. Cuando nosotros vamos la primera vez a Silicon Valley, y contaré también los aprendizajes y alguna anécdota. Claro, fijaros, nosotros nos vamos con un mes de proyecto que de hecho habíamos lanzado, que habíamos pivotado a Streamlunch el 6 de enero, o sea, el 6 de enero lanzamos el primer MVP con los primeros 3 creadores, en un mes ya estábamos en Silicon Valley, es decir, no teníamos absolutamente nada de, como si dijéramos, de empresa ni nada por el estilo, por lo tanto, aquí hubo un punto muy bueno, que es durante 3 meses estuvimos los 4 fundadores prácticamente, digámoslo virtualmente, encerrados en un sitio prácticamente sin contacto exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que como estás a tantas horas de diferencia de España, que es donde tú tienes la mayoría de contactos, seguidores en redes sociales, bla, 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 a partir de las 12, 2 del mediodía, ahí ya no te hablan ni tienes, por lo tanto ya no tienes distracciones. Aunque quieras distraerte, no tienes, No puede. ¿vale? Claro. Entonces, claro, esto fue la leche, aparte de la experiencia, porque claro, es como, imagínate, si te cogen a los 2, 3, 4 fundadores que sois justo al principio y os ponen en estas condiciones tan buenas para montar un proyecto, en el sentido de que no tenéis prácticamente distracciones, no tenéis otra cosa que hacer porque no podéis hacer otra cosa. Claro, la velocidad que coge el proyecto en esos meses fue alucinante. O sea, crecimos o sea, aprendimos y crecimos y desarrollamos, porque no teníamos ni el producto. Si es que el MVP eran 3 landings hechas ahí a mano, o sea, no existía nada. Entonces, claro, eso fue la hostia. Pero claro, la hostia es que yo no he trabajado más que esos 4 meses, te lo digo, ¿verdad? O sea, no he trabajado nunca más. O sea, porque era como, es que no tengo otra cosa que hacer, solo tengo que trabajar. De hecho, salía a correr y íbamos al gimnasio y tal, pero es que el gimnasio lo teníamos cruzando la calle. O sea, porque en donde vivíamos teníamos gimnasio y la oficina estaba cruzando una calle, literalmente 20 metros. Es decir, es que estaba todo planeado para que solo trabajases. Y entonces, claro, no tenías otra cosa que hacer. De hecho, esto es en San Mateo. San Mateo está como a unos 30 kilómetros de San Francisco, ¿vale? Porque Silicon Valley es muy grande. O sea, Silicon Valley igual son 300, 400, 500 kilómetros. Cuando yo me lo imaginaba era como, pues será una ciudad o algo así. No, no, Un Malasaña, entre es- todos juntos. Sí, sí. sí, sí. No, es un espacio muy grande. Bueno, pues yo hasta el día 45 por ahí, que justo pilló, que bueno, que eran Pascuas y que vinieron nuestras parejas a visitarnos durante una semana, yo no había ido a ver San Francisco. Y lo tenía a media hora en tren, una hora, ¿vale? Ujú. ¿Por qué? Porque solo íbamos ahí a trabajar. O sea, de hecho, una de las cosas de las que me siento muy orgulloso, por lo que comentaba antes de la reputación que teníamos que cambiar y tal, cuando fue la gala final allí en la aceleradora, recuerdo un chico que creo que era, si no recuerdo mal, era un equipo sudafricano que estaba montando una plataforma de pagos y no sé. Cuando salió al escenario y se puso a hablar, dijo, mira, yo solo sé una cosa de todo este tiempo, que cuando yo vengo a la oficina, los españoles ya están y que cuando yo me voy, los españoles aún están aquí. Sí, ¿Sabes? sí. Como, es que, o sea, lo intentamos aprovechar al máximo y aprovecharlo al máximo era trabajando mucho e intentando, pues, que realmente saliese eso. ¿Esto qué consecuencias tuvo? Fijaros, yo en ese momento tenía la tienda de regalos personalizados también. En ese momento cobrábamos como 1.000 euros y yo tenía, por ejemplo, un alquiler en Valencia que pagar, ¿vale? Pues imaginaos, con 1.000, 1.000 y poco euros que cobrábamos cada uno, yo tenía que pagar mi alquiler de Valencia. Sí que es verdad que allí en San Mateo no teníamos que pagar ni alojamiento ni nada, pero sí teníamos que pagar la comida. Claro, pero Claro. si yo pagaba aquí 400, 500 euros de alquiler en ese momento y cobraba 1.000, a poco que tuviese gastos aquí y cosas así, igual tenía 200 o 300 euros para comer, pero para comer en Estados Unidos, San en Francisco. California, que una ensalada de la que aquí compramos en Mercadona o cualquier supermercado preparada que te cuesta 2, 3, 4, 5 euros, ahí te costaba 12, 15. ¿Vale? Bueno, Sí. pues los que me estáis viendo en cámara soy bastante delgado, ¿vale? Pues vine con 7 kilos menos, porque solo comíamos arroz blanco, porque no nos daba dinero para más. Y sin A atún, si veces, es algo con no, tomate. no, no, arroz blanco con sal para que supiera algo, y a veces
le poníamos maíz para que tuviera color, para que fuera no solo blanco, que tuviera ahí amarillo. Qué mierda Entonces, esa claro. parte, qué mierda eso, tío. Esa mierda. Luego ya cuando volví, pues ya cobrábamos un poco más y ya, y ya no fue así. Pero sí, sí, además recuerdo comprar los sacos en plan grandes para que todavía saliese más barato y cosas así. Y entonces hacíamos, bueno, desayunábamos leche y cereales, que eso, bueno, nos lo podíamos permitir. Comíamos arroz blanco prácticamente todos los días. De hecho, hay un hilo en Twitter que poníamos cada día de lo que íbamos haciendo y hay muchas fotos con platos de arroz blanco. Comíamos muchas Pringles, porque 3 botes costaban $1, y entonces Comer era como, bueno, mal se pues premia, eso sí, es. entonces era como, bueno, pues si es que no tengo otra cosa. Y a veces por la noche hacíamos un sándwich o de salchichas o de jamón york o algo así que estaba de oferta en ese momento y entonces hasta que no volviese a estar de oferta no No había, podías no había olvidarlo. posibilidad. Vale, Entonces y ahí, fue, Vicent, ¿cómo sí. pasáis de eso Ujú. a el efecto FOMO que creasteis de forma involuntaria a la hora de levantar capital? O sea, ¿cómo pasáis de, oye, vengo aquí, aprendo un montón, me parto el lomo trabajando? Soy consciente de que lo hicisteis, o sea, soy muy consciente de que currasteis Claro, como una porque, bestia. o sea, aquí hay un punto, ¿no? Y es que cuando tú entras a la aceleradora, en esos 3 meses, ya que os he contado las condiciones en las que estábamos, que para trabajar eran ideales, igual con un poco más de dinero, pues podíamos habernos alimentado mejor, pero bueno, era algo que como yo le dije a mi madre cuando volví, y me vio así y me dijo, oye, ¿por qué no nos has pedido dinero? Es como, bueno, es que hasta que yo no vaya a buscar a la basura, no te voy a pedir dinero. No me refiero, Claro, comer arroz blanco todos los días, pues como arroz blanco todos los días. Es algo que yo he decidido y es algo que yo voy a asumir, no que tengo que afectar al resto de mi familia, siempre y cuando pues no vaya a otros puntos, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú entras aquí, la primera semana tú tienes que establecer una métrica que vas a estar, bueno, una métrica principal y como 2 secundarias o algo así, que tú vas a tener que reportar todos los miércoles encima de un escenario enfrente de todos, ¿vale? Y encima te vas a poner cosas como hacerla crecer esa métrica, no sé, un 20% semanal, un 20% semanal, ¿eh? Ojo, claro, estás empezando, es mucho más fácil. claro. Pero claro, entonces ese nivel de crecimiento de la plataforma lo conseguimos. No sé si todas las semanas, pero seguramente no, pero me refiero, claro, con esa... Tú no querías ponerte el miércoles siguiente, que recuerdo que eran los miércoles por la tarde. De hecho, era miércoles, eso estaba muy guay porque traían comida, entonces podíamos comer en plan Claro, en bien. plan, me voy a reventar hasta que dé el speech aquí y luego ya como. Eso es claro. Claro, entonces tú no querías subirte delante del escenario y decir, tío, mira, no he trabajado, no he crecido, soy una puta mierda. O sea, sí, a lo mejor no habías crecido, pero tú querías ahí decir, mira, pues he hecho esto, lo otro. Entonces, claro, eso todavía te metió una presión extra por querer trabajar y por querer hacer las cosas. Claro, eso hace que empezamos a crecer relativamente rápido. Y luego hay un punto que es el día, bueno, de los días finales es como el Demo Day, en el que vienen un montón de inversores, etcétera, ¿no? Entonces ahí, con las métricas que teníamos, bueno, con una cosa que hicimos que yo creo que fue también bastante relevante, tener en cuenta que nosotros aquí competíamos con gente que había sido ex Stanford, ex Harvard, ex trabajador de Google, y nosotros éramos 4 españolitos, 3 de Murcia y 1 de Valencia, intentando competir en todo eso, ¿no? Y claro, con 20 startups fueron como más de 2 horas ahí de pitch y no sé qué, pues hicimos cosas diferentes. Alberto se puso, bueno, hacía como que en el pitch Tim Draper canjeaba una carta, entonces él se tenía que poner un gorro de unicornio y se lo ponía encima del escenario. Claro, todo esto tenía no es que lo tuviésemos súper estudiado, pero ¿por qué un gorro de unicornio? Porque el unicornio es la empresa que luego se valora en más de 1.000 millones, ¿no? Y entonces era como, pues conseguimos que la gente, o cierta gente, con la métrica, con el equipo y con este tipo de acciones, se fijase en nosotros y entonces ahí conseguimos, creo que fue 2 fondos que invirtiesen en Streamlabs, ¿vale? Cantidades pequeñas, pero claro, son 2 fondos de Silicon Valley. Cuando tú vienes a España y dices que 2 fondos ya te han comprado la idea, ya te han comprado el momento, ya te han comprado todo y te han comprado incluso la valoración, tú eres capaz de aquí que te paguen lo que ya te han pagado allí, ¿vale? Totalmente. Entonces, con eso se genera un FOMO brutal. De hecho, yo recuerdo que literalmente fue, hoy mi empresa vale esto, mañana es el Demo Day, pasado mañana vale esto. Si queréis Y había jugar, un aumento de valoración únicamente porque pasaba el Demo Day y porque habíamos conseguido inversión de Silicon Valley, porque era como, siempre ha sido como lo que es admirado o lo que tal, tampoco había tanto acceso al capital como puede haber ahora en España en ese momento. Entonces, claro, pues todo esto genera un FOMO. Aparte, la empresa estaba yendo bien, los números acompañaban, el equipo acompañaba, o sea, me refiero a acompañaban muchas cosas, ¿no?
pero esto cuando consigues algo de Silicon Valley, o al menos hasta ahora, pues siempre llamaba mucho la atención porque no mucha gente lo podía conseguir. Y ahí, Vicent, ¿cómo a nivel fiscal o legal entiendo que abrís sociedad allí? ¿O porque hay Eso lo muchos hicimos fondos que solo no con Bessemer. tienen...? En la Vale, serie A. En ese momento invertían en España. No recuerdo exactamente ahora de qué manera. Normalmente en Estados Unidos se lleva mucho lo de invertir con safes, que es al final es como un préstamo, lo que llamamos aquí un préstamo convertible, que es yo te doy el dinero ya con que esto está vinculado a un documento que dice que esto se convertirá en acciones a ciertas cosas, ¿no? Más o menos, no soy de legal. Y entonces era muy fácil invertir en ese momento y como no eran cantidades relevantes tampoco te ponían muchas pegas. Cuando llegó Bessemer sí que dijo que la compañía tenía que estar en Estados Unidos y ahí sí que tuvimos que hacer la redomesticación y cambiar la SL a una corporation, crear un establecimiento permanente en España, que era con el que contratábamos, con el que pagamos nuestros impuestos y con el que pagamos absolutamente todo en España, pero las acciones, que era un poco lo que ellos querían, estaban en la corporation. ¿cuánto metieron en esa ronda de 4 o 5 millones? Sí, creo que Entiendo que fue ahí, fueron en ¿no? torno a unos 3,5 millones o algo así. Vale, o sea, alguien que nos escuche, posiblemente si quiere un fondo estadounidense, que sepa que a partir de 2 millones, por la métrica que yo tengo de otros entornos, a Ujú. partir de 1,5 millones ya te van a decir que a lo mejor Sí que han tienes que habido, que estar yo sé allí. de casos que han podido no hacerlo, ¿vale? Pero claro, ahí tienes que ya tener un poder de negociación muy grande para Sí, poder no hacerlo. poder hacerlo. Sí, yo creo que también hay mucha gente que está utilizando vehículos en Europa. Entonces, ahí está el nexo de unión. Es que Vale, ellos ya ¿llegáis están a mucho eso? más abiertos también Sí, a invertir sí, fuera sí. de Estados Unidos. Al principio era más complicado. Sí, de hecho ya está Northzone y plataformas de este estilo, que son muy Ujú. grandes, que están, Eso es. ya se han venido con vehículos en Europa. Ujú. Pasamos de esa fase, llegáis a Ujú. levantar dinero, ¿volvéis a ir a Silicon Valley o ya os venís Sí, a España? yo he ido varias veces. La segunda vez fue con el programa Desafía San Francisco, que es un programa del ICEX del gobierno, que la verdad que está muy bien. Fueron 2 semanas allí con charlas. Nos presentaron a un montón de fundadores españoles que estaban allí o trabajadores que estaban allí y tuvimos varias cosas. Fuimos a visitar, por ejemplo, Alfonso de la Nuez con User Zoom, que bueno, están preparando la compañía para salir a IPO. Ahí conocí, por ejemplo, a Miguel Carranza, que ahora con Revenue Card lo están petando de la hostia. Ahí creo que en ese momento, no sé si ni siquiera la había empezado o llevaba como 2 meses y ahora es una impresión de la hostia. Bueno, pues te organiza todo esto y nosotros aparte nos organizábamos las nuestras propias. Nosotros teníamos la suerte y tenemos la suerte por estar invertidos por BusVC, por esta aceleradora, siempre que vamos allí tenemos, si hay disponibilidad, por supuesto, alojamiento gratuito. Entonces, pues siempre ha sido como muy barato el hecho de Qué bien, viajar. No el hecho de vivir, sino de comer, pero el hecho de viajar claro. con no recuerdo cuál era, bueno, una compañía de estas como Ryanair, pero de largos viajes, por 200, 300 euros, te plantabas en San Francisco 2 semanas porque el alojamiento lo teníamos gratis y luego con el tren pues íbamos a todos lados. Ahí, por ejemplo, conocimos a Tomás Puello, que luego fue y sigue siendo advisor de Streamlabs y nos ha ayudado una barbaridad y era alguien al que admirábamos de la hostia y ahí, bueno, pues tuvimos la suerte de conocerlo en persona y que luego convencerle para que se uniese con nosotros y nos ayudase un poco más. Tal. Bueno, pues al final en eso sí que es verdad que creo que lo hemos aprovechado bastante. Vale, pondré la newsletter de Tomás en la Ujú. descripción si alguien quiere. Es muy interesante lo que escribe, son densas, o sea, no es para una newsletter rápida, sino que hay que echarle un rato. Pues luego te pasaré, la pondremos aquí. No, bueno, no sé si los tiene, pero yo he leído artículos de marketing, de análisis como los que nos gustan a nosotros, de friquear con números, pero de suyos, y están a ese mismo nivel de condensación, pero O más, posiblemente más, no sé, posiblemente más. es una locura, es una locura. Vale, Vincent, nos ponemos en el escenario en el que ya estáis. Tenéis dinero en el banco, estáis fichando Ujú, equipo, la tecnología funciona, el streaming empieza a reventar, sobre todo en ujú. época COVID. Yo te veo un año después del COVID, o sea, durante ese COVID, y quedamos para correr y me decías, a lo mejor tengo que irme a Estados Unidos. Vale, ¿cómo pasáis de ir subiendo, 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 subiendo a un momento de estancamiento? Y sobre todo en ese momento de subida de streaming, ¿cómo actúa Streamlabs? O sea, ¿qué pasa en ese momento? Entra COVID, todo el mundo streamea, hay Mira, más tráfico.
De hecho, Claro. gracias a eso es con lo que levantamos la ronda de Bessemer en agosto de 2020. Es que crecimos un 40% durante 2 meses, o sea, month over month, 2 meses seguidos, que prácticamente fue, o más de un 100% en 2 meses. O sea, fue una auténtica locura en ese sentido. Y claro, a partir de ahí tenías que seguir, no mantener ese ritmo de velocidad, pero sí seguir creciendo y ya habías puesto el límite muy alto, ¿no? Eh, entonces, sí, ahí lo aprovechamos, ¿vale? Hay una de las cosas, y recuerdo los enfrentamientos con Alberto y Macarena y las conversaciones, o sea, enfrentamientos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Simplemente porque teníamos posiciones contrarias a no nos podemos aprovechar de esta situación. Es decir, no podemos marketear esta situación, porque no lo está, o sea, la mayoría de gente no lo está pasando bien, no es un buen momento, o sea, nuestro producto incluso está haciendo más fácil la vida a mucha otra gente, pero no podemos subirnos al carro de una manera en el que perdamos pues, nuestros valores, en el que antepongamos todo eso y entonces no, o sea, no actuamos diferente a como actuábamos en el día a día. Lo único, pues que como nosotros ya habíamos hecho un trabajo previo muy grande, por ejemplo, con el canal de YouTube, con un montón de contenido, porque nuestra misión era ayudarte en toda tu vida de streamer. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en ese momento mucha gente queriendo hacer streaming o mucha gente invirtiendo más tiempo para mejorar su streaming porque tienen más tiempo para tal. Pues todo eso lo respondía Streamloots. Y entonces, claro, Claro. pues nos conocieron mucho más y entonces eso, a que había más más gente consumiendo, más gente sin gastarse el dinero en otras cosas si se lo podía permitir. Bueno, pues todo eso hace un cóctel perfecto para nosotros que nos hace crecer mucho. Ujú. ¿Y cómo, qué pasa? O sea, llegamos a ese momento en el que estáis en la cúspide. Recuerdo esa conversación en el coche que me viniste a recoger, fuimos a entrenar y me dijiste, "Puf, tío, pues no sé si me voy a tener que ir a Estados Unidos el mes que viene o no, no sé qué va a pasar". Y yo ya te dije que me avisaras cuando te fueras a Estados Unidos, que me cogía un billete y iba contigo Sí, sí. para verlo. Pero, ¿cómo evoluciona ese punto tan álgido a el momento en el que estáis ahora, en el que habéis bajado Claro, un poco? o sea, lo uno, ¿vale? O sea, ese momento fue 2020, ¿vale? Y entonces, nada, continuamos creciendo, entra la inversión de Bessemer, por lo tanto tenemos unos 24 meses para poder volver a crecer. Sí que es verdad que hay meses más, o sea, cual normalmente levantas una inversión, en nuestro caso que era un marketplace y que todos los meses tienes que levantar la facturación de cero, etcétera, etcétera, que no es una suscripción, que tienes más o menos controlado la adquisición y el churn, y aunque te baja un poquito de cada, pues me refiero, pues todos los meses vas creciendo si el producto es suficientemente bueno. En nuestro caso no. Y entonces sí que hubo varios meses ahí de estancamiento, sobre todo cuando hacíamos crecer el equipo, cuando salíamos un poco del día a día porque necesitábamos reforzar ciertas partes o en tecnología pues abríamos a crear el producto de suscripciones, el producto de las subastas que tenemos, el producto del Marathon Timer o lo que sea. Y sobre todo también pues a fichar a equipo mucho más relevante, ¿no? Es decir, pues fichamos a Samantha como Head of Community, que había estado trabajando 8 años como Head of Community, a Iggy como Head of Data, a Ramón como VP de Producto, pues ya entras a fichar a gente más top en ese sentido, sobre todo a nivel de responsabilidad. Y entonces, claro, pues pierdes un poco el foco, ¿no? Porque no tienes más tiempo. O sea, si es que el tiempo Claro. son el mismo para todos, ¿no? Entonces ahí, bueno, tenemos un pequeño estancamiento, pero luego lo conseguimos remontar. Entonces nosotros sabíamos que a partir de 2022, a partir de marzo de 2022 se nos acababa la caja, teníamos caja hasta julio aproximadamente, ¿vale? Pues íbamos a tener que tener ciertas cosas, ¿no? Y cuando nosotros vamos a hablar al board, decimos, oye, ¿qué métricas necesitamos para poder levantar la siguiente ronda? Porque queremos seguir en este camino de full crecimiento, todavía somos muy pequeños con lo que es el mercado, creemos que lo podemos hacer mejor y luego a partir de ahí ya pensaremos en rentabilidad, ¿no? ¿El Entonces, en objetivo en ese el board era momento, que hicieran seguimiento? O sea, todos los inversores que teníais o fondos, ¿el objetivo que teníais vosotros era que os siguieran o queréis meter a gente nueva? No, siempre hemos intentado tener gente nueva. ¿Por qué? Porque te aporta otras cosas y porque así nadie tiene una posición suficientemente relevante como para que nosotros pudiésemos perder el control, ¿vale? Ujú. Y claro, pues siempre te pueden aportar otras cosas de las que ya tienes, porque al final lo que ya Ya. tienes, lo otro que te pueden aportar es únicamente dinero. Y desgraciadamente, pues el dinero no vale el de todos lo mismo. Ujú. Porque detrás del dinero pues hay esos contactos, hay esa gente, hay muchas más cosas, sobre todo hablando de inversión en este caso de Venture Capital, ¿no?
Entonces ahí llegamos, tenemos un board y decidimos, oye, ¿qué métricas son las que, sobre todo porque nosotros no tenemos experiencia, vosotros sí, qué nos van a mirar en la siguiente etapa, ¿no? Nos dijeron, literalmente, básicamente con 6, 7, 8 meses de un crecimiento de un 10% al ritmo que estábamos, que ya estábamos a lo mejor en 300, 400.000 de facturación al mes, durante 6 meses seguidos, dice, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Eso nosotros empezamos en septiembre de 2021, queríamos llegar a marzo con esos 6 meses, 6, 7 meses de 10%, bla, 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 ¿vale? Pues bueno, llegamos a marzo, habíamos conseguido un 12%, marzo-abril, un 12% month over month de todos estos meses. Eso significa que de septiembre a abril habíamos duplicado la facturación mensual, Ujú. pasamos de unos 300 y algo a casi 700. Y entonces era, vale, pues ahora es momento de levantar pasta, ¿no? Es decir, eso estamos hablando hace pues 6, 7, 8 meses. Empezamos a hablar con fondos, que ahí nos vamos a Estados Unidos otra vez porque queríamos un fondo de allí, sabíamos cuáles queríamos, hacemos el típico listado y claro, eso coincide con la guerra, con la caída de las tecnológicas, con un montón de cosas, ¿no? Que se juntan. Y entonces cuando estamos allí, pues también está el memo este de Sequoia de nos vamos todos al carajo, hay que parar de invertir. No literalmente, estoy frivolizando un poco, que de hecho nos afecta a nosotros, o sea, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a recibir que no, que no, que no, que no, que no ahora, o sea, no que la empresa no fuera ahora, que no ahora, ¿no? Que Ujú. ya veremos después de verano, que ya veremos después de no sé cuánto, que ya veremos tal. Y que entonces, claro, y seguimos hablando a más fondos, abrimos el espectro de lo que queremos y más, en Europa, España, o sea, ya no le tal. Y entonces resulta que, claro, nosotros sabíamos que teníamos caja hasta julio, entonces en principio de junio, o sea, final de mayo más o menos, teníamos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque nos había llegado en el momento en el que nosotros no teníamos suficiente caja como para quizás haber hecho una reducción de plantilla menor y haber aguantado como tener caja para 12 meses o así, Ujú. o más, para poder capear este temporal que estaba ocurriendo. Nadie lideraba la inversión. Nosotros queríamos levantar al principio 10 millones, bajamos a 8, bajamos a 5, bajamos a 4, bajamos a 2. Nadie quería liderar esa ronda, incluso la valoración. Y te lo comentaba antes, incluso con inversores que antes nos habían puesto term sheets, manteniendo mismas condiciones, siendo la empresa mejor, incluso misma valoración que en su momento, etcétera, etcétera, nos decían que ahora no. Y entonces, claro, pues los números tomaron la decisión, que básicamente es, tenemos que hacer una reducción de equipo prácticamente al completo, o al completo primero y luego ya rescatamos o volvimos a ir creciendo. Y entonces es la situación ahora. Por un error, no un error, sino al final por un fallo de timing, pues nosotros no conseguimos levantar dinero durante ese tiempo en el mejor momento como compañía, tanto a nivel numérica, tanto a nivel de equipo, tanto a nivel de procesos, tanto a nivel de velocidad, de conocimiento, absolutamente todo. Pues hay cosas que no puedes controlar y no lo conseguimos. Eso hace que pues los números tengan que tomar la decisión de tener que hacer esta reducción de equipo. La hacemos y entonces la hacemos para dos cosas. Porque nos importan las personas y queríamos que todo el mundo, o sea, no queríamos ir a un concurso de acreedores, es decir, no queríamos ir a una bancarrota y que entonces todo el mundo, tanto streamers como los empleados, tuviesen que verlas venir y a ver qué pasa, sino antepusimos todo esto, es decir, antepusimos no queremos ir a bancarrota porque si no el dinero que tenemos ahora de los streamers pasa a ser determinado por, creo que es un acreedor concursal o un juez concursal o algo así, y él Ujú. decidirá hacia dónde va ese dinero, si va a los empleados, si va a los streamers, y eso nos parecía que no era viable para nosotros. Queríamos quedar bien con todo el mundo, con todos los empleados, porque se habían dejado la vida absolutamente igual que nosotros en ayudarnos y en trabajar todo lo bien que supieron y todo lo máximo que supieron y que pudieron en hacer esto crecer. Y porque si llegamos a ese punto, los 3, 4, 5.000, 6.000 streamers que utilizan nuestro producto todos los meses para vivir de esto, Dejan de usarlo. dejábamos de tenerlo, ¿no? Y entonces tomamos la mejor decisión para que Streamlabs sobreviviera,
para que Streamlabs pudiese ahora mantenerse en una gestión de modelo rentable, es decir, con mucho menos equipo. Vimos hasta dónde caía la facturación, volvimos a estar en unos 300.000, es decir, volvió a caer hasta un 50% de lo que habíamos conseguido, prácticamente como a septiembre anterior. Y entonces ahora pues somos un equipo mucho, mucho más reducido, en un modelo completamente rentable, es decir, la gestión de ahora es completamente rentable. Hemos tenido que cambiar un poco el cómo lo hacemos y qué cosas hacemos y qué cosas podemos permitirnos y qué no. Y entonces, pues Streamlabs continúa perfectamente, con una serie de heridas ahí importantes, pero continúa pudiendo dar servicio a todos esos streamers, continúa pudiendo dar trabajo a ciertas personas, menos desgraciadamente. Pero bueno, por lo menos, pues sigue siendo una empresa que Que a mí me rentable y que parece de funciona. la hostia, que me sigo divirtiendo mucho y que seguimos haciendo felices a mucha gente. Qué interesante, ¿no? Y esto lo hablábamos, no sé si lo hemos dicho en micro, ¿no? Pues ya llevamos una hora charlando tú y yo. Bueno, quizá sea una hora y media fuera de micro. Qué importante es ya no solo hacer las cosas bien, reventarte para ver si salen, sino que el timing, el entorno macroeconómico y en muchos casos la suerte, que a lo mejor no pasa la crisis bueno, llamar crisis.com, eso yo creo que es de 2000 y pico, pero hay otra parecida, ¿no? Y se ve en valores en bolsa como Shopify, etcétera, que en otro momento, a lo mejor 4 o 5 meses antes, hubierais ido por una ronda y habríais levantado a los 10 millones que comentabas y que por un momento de timing, suerte o sea, el entorno macroeconómico, aunque estés haciendo las cosas muy bien, no funcionan. Yo siempre digo que hay determinadas acciones que nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero que habrá una persona que esté tomando una decisión que a lo mejor ese día se levanta con el pie izquierdo o con el pie derecho y no depende de ti. Tú has llegado hasta donde tienes que llegar y hay una serie de cosas que puedes hacer y en este caso pues son mucho más macroeconómicos. Y visto eso, creo que puede ser un aprendizaje muy bien para la gente que nos esté escuchando. ¿Ahora qué? O sea, después Mira, de todo eso, dos cosas. ¿qué? Matiza si quieres. Sí, sí. O sea, matizo el punto de como y qué pasa ahora, ¿no? Pero sobre todo lo que estabas comentando de yo, por ejemplo, recuerdo que cuando comunico, o sea, hablo esto con mi pareja, hablo esto con mis padres, soy bastante más reservado y lo hablo mucho más tarde con mis amigos, cuando ya había pasado absolutamente todo. O ahora cuando, por ejemplo, se lo cuento a alguien que hace tiempo con el que no hablo, o que conozco y que sabía de Streamlabs, pero no sabía el momento actual, me pregunta, ¿y cómo estás, no? Claro, Además es algo que mucha gente, yo creo que evidentemente porque me aprecia en ese sentido, me pregunta cómo estoy yo, ¿no? Y cómo lo he pasado. Eh, y mi respuesta siempre es, muy bien. Es que yo lo hice todo. Es que claro. yo no podía haber hecho nada más. Es que todo lo que se nos pidió, todo lo que, no que no se nos pidiera, sino que habíamos llegado a un acuerdo, que lo que necesitábamos, o las condiciones o las variables que nosotros podíamos controlar, las habíamos cumplido. Mejor, peor, de la mejor manera, de una manera menos eficiente, con todo lo que quieras. Muy bien, pero las habíamos cumplido. De hecho, yo recuerdo esos 6 o 7 meses que yo he trabajado muchísimo, he trabajado prácticamente todos los fines de semana, y entonces durante unos segundos o incluso unos minutos me planteé si había valido la pena. Luego ya me he dado cuenta de que sí, Claro. completamente. Y que es verdad que podía haberlo manejado o gestionado de otra manera, que en ese momento no sabía, o que yo siempre he tenido, quizás erróneamente, o quizás al principio, o sea, lo he mantenido demasiado tiempo, era como, a ver, es que la empresa es mía. Si alguien se tiene que sacrificar, soy yo. Por lo tanto, el que trabaja el fin de semana soy yo. El que trabaja en Navidad soy yo. El que trabaja en... No. Entonces claro, o sea, ha merecido la pena completamente. Estoy muy feliz. Ojalá no hubiese pasado, evidentemente, pero las situaciones son como son. Igual que nos aprovechamos cuando las cosas venían bien y hemos podido levantar rondas con un modelo que quizás mucha gente no entendía o que necesitaba mucha facturación o mucho volumen para poder ser rentables algún día, por cómo lo queríamos hacer, pues nos ha venido bien durante un tiempo, pues en otro tiempo no, y no pasa nada. Claro. Y sigue siendo la leche, sigue siendo el aprendizaje de la leche, eh, y lo hemos intentado. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta siempre mucho decir, sobre todo con charlas de emprendimiento o lo que sea, es como, tío, es que yo no sé si iba a ser capaz de gestionar una empresa de 100 empleados. Lo que estaba haciendo era intentarlo.
Pues yo he Eso es. intentado crear esta empresa de crecimiento de la hostia, de levantar mucho dinero, no por el hecho de levantarlo, sino porque al final te permite hacer muchas cosas. Porque yo me he divertido muchísimo y he aprendido muchísimo gracias a poder tener esos recursos. Si no hubiese sido diferente, me hubiese divertido de forma diferente, ¿no? Eh, y claro, o sea, me refiero, es que, o sea, es la leche. Si es que no pasa Sí, sí. nada. Y que no pasa nada. O sea, habrá mucha gente que se escuche que buscando ese lado aspiracional, ¿no? De, "Buah, Ujú. quiero montar Minimalism o quiero montar Streamlabs". Y yo, cada día mi argumento es peor cuando voy a esas charlas donde nos invitan, ¿no? Decir, tío, si yo lo único que hago, o sea, lo hablábamos, bueno, en algún podcast, lo hablamos con la gente de Startup Explore, estaba rodado también por aquí, y decíamos que no tenemos ni puta idea. Quiero decir, que lo único que hacemos es improvisar cada día y tomamos una decisión que creemos que es la correcta, pero que tampoco vale como referente, ¿no? Y de hecho estuve en Slash en Helsinki el otro día y Ujú. veías charlas, Google, Shopify y tal, y el vídeo que sale, creo que sale esta noche, digo, a ver, si está muy bien venir a estas charlas y aprender algo, pero lo que a ellos les ha valido, a ti no te va a valer para nada. O sea, que Ujú. es importante que de la charla que tenemos hoy con Vicente saquéis algún aprendizaje para vosotros, pero que aquí cada uno tiene que intentar lo suyo y que lo que a uno le funciona, a otro seguro que no. Entonces ese yo creo es el valor Sí, principal de la sobre charla todo, o de sea, hoy. me refiero, en ningún momento, y esto es así, o sea, es decir, yo porque soy bastante reservado e introvertido, sobre todo cuando hablo con esto con gente que no me conoce o gente de fuera, o que estoy de cara a cara, ¿no? Porque en redes sociales yo puedo contar lo que me dé la gana, pero luego ya en persona me cuesta mucho más. Eh, Tío, siento cero vergüenza de que no haya pasado lo que me hubiese gustado pasar. Claro. No es ningún fracaso, al revés. O sea, me Ujú. refiero, o sea, por eso quiero, me encanta venir a estos sitios, pero voy a contar la realidad, voy a contar, igual que cuando comía arroz blanco, cuando he tenido dinero a nivel de compañía, pues me lo he pasado muy bien y hemos podido hacer muchas cosas que sin eso no lo podríamos haber hecho y me ha permitido un aprendizaje bárbaro. Y ahora que ha pasado esto, pues perfecto, o sea, si no pasa nada, o sea, si Eso eso es es. una cosa más. Seguimos. Hay que seguir. Ese es el punto. ¿Y ahora Ujú. con qué quieres seguir? O sea, igual que te preguntaban cómo estás, si yo te pregunto qué quieres hacer, ¿qué es el punto? Sí. Porque entiendo que Streamlabs, o sea, os demandará algo de tiempo, pero seguís teniendo tiempo para hacer más cosas ahora. No Sí, será es el decir, único foco. claro, o sea, bueno, nos demandan menos tiempo y no tengo tanta energía porque después de todo esto, y me refiero y mentalmente, evidentemente, esto ha sido muy duro. Entonces, bueno, necesito un tiempo de estar un poco más en la sombra, ¿no? En lo que es la gestión del día a día en Streamlabs. Sigo estando ahí todas las semanas, sigo teniendo mis reuniones semanales con la gente y seguimos liderando, ¿no? Pero no estamos tan en el día a día. Tampoco, por ejemplo, estamos cobrando porque no nos lo podemos permitir de Streamlabs directamente. Y es que emocionalmente y de energía ahora mismo no estoy. No quiere decir que en enero no lo vaya a estar, ¿no? Pero ahora mismo no Claro. soy capaz. O no tengo las fuerzas. Entonces ahora tengo fuerzas pues para otras cosas, para hacer más deporte, volver a correr por montaña y volver a disfrutar un poco, tener un poco más de tiempo para mí y tener un poco más de tiempo para mi pareja y amigos, es decir, que son todo lo que gran cosa de las que he sacrificado durante estos 4 años, se lo decía antes a él, no lo digo orgulloso, disclaimer, no está bien esto, pero así ha sido, o sea, no he podido hacerlo mejor, no he sabido hacerlo mejor y desde bachiller, desde que yo hice el viaje con mis mejores amigos en bachiller, no he vuelto a hacer ni un viaje con mis amigos y el primero lo voy a hacer ahora en 2 semanas y lo voy a poder hacer, no me voy a llevar portátil, voy a disfrutarlo al máximo. Los otros, no, cuando se han hecho, pues no he podido por diferentes circunstancias, o porque no tenía dinero, o porque tenía que trabajar, o porque estaba en un evento, o porque estaba en otro lado y no he sabido gestionarlo bien. Y entonces, bueno, pues ahora disfrutando eso y a nivel más profesional, pues intentando ayudar a otras compañías en lo que puedo, con Metricool más directamente, y también pues intentar contar todo lo que he aprendido y todas estas vivencias que creo que ahora me puedo permitir dedicarle tiempo y contar qué ha pasado, qué he aprendido, qué errores he tenido y volver a comunicar una cosa que a mí me gusta mucho, que es cómo otros lo han hecho, porque cuando hablas con otra gente te das cuenta de que a todo el mundo le suele pasar lo mismo, o todo el mundo que estamos en estos fregados, ¿no? Nos pasan las mismas cosas, son muy similares, y entonces creo que ahí puedo aportar ciertas cosas de, oye, cómo lo he vivido yo, qué he aprendido,
mis errores o mis aprendizajes por si te sirven de algo. Y creo que si puedo inspirar a alguien o ayudar aunque sea un poquito, Qué guay. o que simplemente conozca lo que hemos hecho y todo lo que hemos pasado, pues vamos, encantado. Voy a intentar a ver si vuelvo al canal de YouTube. Y una cosa que, por ejemplo, que dijo Juanpa y que se me quedó aquí grabado, que Juanpa es el CEO de Metricum, ¿no? Dice que cuando me ha visto trabajar y me lleva viendo trabajar desde 2018, tenemos una relación buenísima, es que me divierto. Me divierto trabajando y si ahora me divierte sacar ese canal de YouTube, comunicar más, pues eso os voy a hacer. O sea, Claro. y entonces, igual que estaba haciendo experimentos con YouTube Shorts y todas estas cosas que he ido contando en Twitter, pues eso me sigue divirtiendo y lo sigo haciendo y me divierten otras cosas. Y eso es un poco lo que va a ser ahora mi día Qué guay. De y lo hecho, que yo es. creo que ese es el punto, que es la parte de divertirse. Que ayer, Mm. esto está grabado en lunes, ayer era domingo y yo venía a entrenar y tenemos una paja mental muy gorda con el tema de YouTube y por qué vemos YouTube. Y yo mandándole capturas de mi Notion a Vicente. En plan, mira, tío, esto es a lo que me refiero. A ver cómo te lo explico. Entonces, a mí me parece divertidísimo ahora que me dice, Y pero yo ¿cómo te tomando pones un notas en mi domingo? Obsidian. Claro, claro, es como, pero ¿cómo te pones un domingo a esto, no? Y digo, no eres consciente de que me encanta, que ya le sacaré rendimiento a esto de alguna forma, ya sea mi canal de YouTube, o sea, de otra forma. Pero creo que otro aprendizaje que podéis sacar, si habéis llegado hasta aquí en el podcast, es que os divirtáis con lo que sea. Si es un canal de YouTube, con un canal de YouTube. Si es una empresa que tiene una valoración de 10, 12 millones con lo que sea, o echan una mano a otras startups, que también puedes, o sea, tu experiencia tiene mucho valor en ese sentido. De hecho, yo me da cuenta ahora, bueno, me di cuenta cuando pasaron 2 semanas de ya haber tomado la decisión, que ya hubiese pasado todo el temporal y que no hubiese pasado nada, ¿no? Me di cuenta de que mi cabeza volvía a fluir. Yo creo que lleva meses en los que ya llegaba verano, es decir, al final yo había hecho no un sprint, porque tampoco ha sido un sprint, porque ha sido mucho tiempo, pero dijéramos una media maratón, ¿no? Si la vida fuera una maratón, ya había hecho al menos 10 kilómetros a saco durante ese tiempo, porque sabía que, bueno, llegaba, si conseguíamos la ronda, pues luego me iba a poder tomar en verano ciertas vacaciones y podía descansar. No ha sido así, pero podía descansar también. Y me he dado cuenta de que, por ejemplo, con el proyecto de mi pareja que está montando, ¿no? Que es que no podía ayudarle, es que no me salían las cosas. Y en cambio, Claro. después de 2 semanas de no hacer nada, literalmente no hacer nada, o sea, irme a correr, pero no hacer nada a nivel de trabajo, leer porque me apetecía, pero, o sea, muy tranquilamente. De hecho, yo he sido bastante yo siempre he sido intentado ser muy efectivo y eficiente con el tiempo. Los vídeos de YouTube los he consumido todos a por dos, los podcasts los he consumido todos a por dos, porque era capaz de asimilarlo, o eso creía. Me creía que no tenía tiempo o no tenía tiempo de verdad en algunas situaciones y de eso hacía que podía consumir más cosas, ¿no? En el mismo tiempo. Pues he vuelto justo a todo lo contrario, a disfrutar, a pasear y esto me ha dado cuenta de que yo no podía ayudar a mi pareja simplemente con un proyecto, o sea, que estábamos hablando de marketing, ¿eh? No estamos hablando Ujú. de nada lejos de lo que yo me dedicaba profesionalmente a una cosa muy inicial, porque mi cabeza no fluía nada y a las 2 semanas empecé, hostia, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué no hacemos esto? Lleva como un año casi con el proyecto y a mí todo eso no me había salido. Uno, porque no había tenido tiempo de pararme a pensar y porque en mi cabeza no podían entrar más cosas. Claro. Muy importante buscar esos equilibrios. Yo lucho Literal. todos los días, pues yo sinceramente no lo llevo mal, o sea, creo que lo llevo bastante bien, aún así hay sprints, noviembre y diciembre es un sprint absoluto Sí, en sí. minimalism. Pero yo siempre, o sea, sí, porque además, o sea, creo que, o sea, como fan absoluto tuyo, hay algo que yo lo tengo marcado aquí mucho y es ese triángulo de equilibrio entre deporte, familia y trabajo, que nunca es equilátero y que cada vez estira una pata. Yo sabía que esto era un sprint y que tenía un punto final. De hecho, los últimos sprints que he tenido que dar siempre me los he tomado así, siempre ha habido una especie de descanso después. No he necesitado, sí que es verdad que nunca he necesitado grandes descansos, simplemente descanso total, pero no por mucho tiempo. Es decir, en verano del año pasado recuerdo que estuve 7 días, que para mí fueron la hostia, y no Ujú. necesité más. Y tenía fuerza suficiente para aguantar los otros 7 meses a saco porque sabía lo que venía. Claro. Eh, pero sí, sí, o sea, ese equilibrio es fundamental. Ahora, por ejemplo, que estoy permitiéndome correr más, etcétera, etcétera, me doy cuenta de
A veces corro con podcast a por uno, eso sí, a veces no. A veces voy corriendo y me paro a mandarle un audio a Alberto de una idea que me ha surgido, o a Víctor o a quien sea, porque es que voy fluyendo con la vida, o sea, poco a poco, o sea, Eso es. sin más. Eso es. No suelo recomendar libros, Vicent, pero me voy a permitir recomendar un libro Aquí, hoy, que es el de Flow. En castellano, el título es una auténtica basura, que es como algo de la felicidad, pero en inglés, si lo leéis en inglés, lo podréis encontrar, lo tendréis en la parte de abajo. Se llama Flow y va de esto, va de, oye, fluir por la vida, no como el agua, sino porque hay determinados momentos que son muy felices, porque hay otros momentos determinados en nuestra vida que nos crean ansiedad y cómo no lo podemos dejar de hacer determinadas cosas. Yo odio presentar impuestos, pero lo tengo que hacer para que haya partes importantes de Minimalism que me parezcan muy divertido, como es este podcast, por ejemplo. eso es, eso es. Pues nada más, Vicente, ¿algo más que añadir? ¿O estamos listos? La siguiente que No, nos veremos en Valencia corriendo. Ese será el siguiente punto. en Valencia, bueno, o en Madrid, que voy a ir yo en enero, que te lo he dicho antes, o sea, que nos vemos pronto seguro. En este podcast le he dicho a Vicente que me comprometo a... Creo que tengo una cámara en Segovia. Cuando vaya en Segovia yo te la traigo para que grabes. Pero ya me has dicho que lo tienes cubierto. Así que Sí, para el sí, canal sí. de YouTube también lo dejaremos abajo para que la gente vea las fricadas. Y nada más, solo pido una cosa, ni suscripción ni nada, haced lo que queráis, pero si queréis que esto ha funcionado con alguien, como va de empatizar con la gente y aportar ese tipo de valor, compartirlo con esa persona que esté en un momento de algo de lo que hayáis visto en el podcast, ya sea levantando pasta, un momento malo, un momento bueno, compartirlo con alguien que creéis que puede hacer valor. Con eso me haréis muy feliz a mí y posiblemente a Vicente también. Y si no, moverlo por redes sociales, para eso están las redes, para que sean sociales. Nada más, Vicente, mil gracias, tío. Nada, gracias a ti, es un placer. Un gusto. Nos vemos prontito. Fuerte abrazo y gracias a todos y a todas.